Desde el mirador, en la sección anterior de la nave, se tiene una vista privilegiada de nuestro paso por los confines del sistema solar. Bueno, en realidad no son solo los confines de la esfera de influencia humana. El sistema se extiende aún bastante más allá. Pero pasada la órbita de Saturno ya no hay más hábitats y el resto está vacío de humanos. La nave ha seguido la eclíptica hasta aquí, pero pronto el láser que impulsa nuestra vela lumínica desde la Luna va a cambiar su ángulo y lenta, pero inexorablemente, saldremos de ella acelerando hasta que las pierda concentración y ya no nos empuje. Para entonces habremos alcanzado nuestra aceleración definitiva y estaremos alejándonos del sistema rompiendo varios récords. Seremos el navío más rápido de la historia humana y también los viajeros que han tirado el mayor trozo de basura afuera de su vehículo cuando soltemos la ya inútil vela. Pero este récord, la primera contaminación del sistema solar externo. Tampoco sé si eso tendrá alguna relevancia después del impacto, que aún está a un año de suceder. Quizás los hábitats humanos fuera de la Tierra logren sobrevivir. Ojalá. Mientras tanto estoy aquí, sentado en el mirador, casi sin poder convencerme de que la vista es real. Las esferas parecen girar lentamente en el espacio siguiendo la rotación de la nave. El cometa no es visible desde esta posición, aunque ya está bastante cercano a nosotros y a la Tierra. Lo que sí veo son los anillos de Saturno, que se divisan por el borde de nuestra vela, extendida por varios kilómetros por debajo de la nave. Por debajo, para los que vivimos en la pared interna del cilindro en lenta rotación, y la sentimos como el suelo. Si la viéramos desde afuera la veríamos arriba. Arriba o abajo, ¿qué importa? He tomado la costumbre de venir al mirador al terminar mi turno, pues aquí encuentro la paz que me elude en lugares más ruidosos de la nave, y quietud para pensar es lo que necesito en este momento. Y este es el comienzo de uno de los capítulos del libro del cual hablaremos hoy en nuestra nueva entrega del Traficantes de Cultura. Un libro corto, pero potente. Un mazazo en la cabeza, un buen combo directo en la boca del estómago. Eso es la nueva obra de nuestro invitado Roberto Espinosa. Perdón, Roberto Sangüesa. Perdón, es Espinosa, no se me cruzó. Roberto Sangüesa. Nova Esperanza, libro editado por Pan Editorial y que muy amablemente ha hecho contacto con el Traficante de Cultura, Roberto Sangüesa. Ahora sí, muchísimas gracias por aceptar esta conversación. Encantado. Y hay que hablar directamente de la idea del libro, porque fuera de la confusión, del lapsus mental que acabo de tener hace medio segundo, ¿quién no ha oído hablar de Roberto Sangüesa? Un tipo, por lo menos en los ámbitos lectores, en los ámbitos sobre todo de quienes leen ciencia ficción. Y esta es una nueva obra, la última, editada por Pan Editorial, que habla de lo que nos hemos imaginado tantos, lo que Hollywood ha hecho gala de qué pasaría en el momento en que la Tierra haga explosión y haya una nave, como una especie de arca de Noé, que se lleve a ciertos elegidos a recorrer el universo, a encontrar algo que se parezca quizás a lo mejor a la Tierra. Y aquí hablar de la idea. ¿Cómo nace Nueva Esperanza? Buena pregunta. Fíjate que no tengo exactamente un punto de partida de dónde empezó una esperanza, pero mucha de mis historias largas nacen de historias cortas, que en algún momento escribí un cuento acerca de una situación similar y después se me ocurrió agrandarla, expandirla y terminó en una novela como Nueva Esperanza, pero partió de una historia más corta. Y en ese modelo de ese cuento, es como vio un potencial en ese cuento, decir, esto tiene potencial para un universo, es como, vamos a ver cuánto universo recorre esta nave, como el cuento del cual estamos hablando, el cuento primigenio, en el fondo. Claro. Bueno, es que
todas las historias pueden tener prolongaciones si uno quiere, pero en este caso simplemente la historia del trayecto entre la Tierra y la nueva Tierra. O sea, la idea de esta gente que está viajando, ellos, incluso los que es un viaje generacional, que dura 150 años. Entonces, los que van a llegar no son los mismos que partieron, son sus descendientes. Y a su vez, si lees al final del libro, al llegar a destino, al planeta de donde ellos llegan, no es como la Tierra. Es una buena base donde partir a terraformar, lo que le llaman en la ciencia ficción, a dejarlo habitable sin necesidad de nada artificial, para dejarlo con una atmósfera. O sea, parten de un planeta que tiene una atmósfera similar, que tiene un tamaño similar y una gravedad similar, y hacia allá parte esta nave. Pero más que el planeta de destino, la historia se centra en el viaje, porque tiene sus peculiaridades. Por ejemplo, si tú te fijas, la novela se llama Nova Esperanza, no se llama Nueva Esperanza, se llama en portugués, porque supone que la nave es brasileña. ¿Ya? Claro, claro. ¿Por qué tomarlo? Porque claro, es cualquier historia de ciencia ficción como cualquier historia de ciencia ficción gringa, para que absolutamente latina. Latina, o sea, no habla español, pero es una historia latina al final. Sí, claro. Bueno, sí, la idea básica de la historia es que viene un cometa en curso de colisión. Está anunciado con más de 10 años de anticipación, entonces toda la gente sabe que viene y se están tomando precauciones al respecto. Algunos están haciendo refugio en la cordillera porque va a haber tsunami, otros están preparando una nave espacial para alejarse de la Tierra y reempezar en la Tierra. No se sabe qué pasó en la Tierra después del choque con el cometa, no se sabe. Pero ahora, si ese es el fondo de la situación, o sea, digo, una de las cosas que a mí me gusta es hacer ciencia ficción ambientada en Chile. Ujú. Pero a mí me pareció de que la idea de un multimillonario chileno financiando una expedición de este tipo no me pareció tan realista. Me parecía que calzaba más en Brasil. Y Ujú. además también por la misma trama de la novela, la religión brasileña, el candomblé que se llama afro-brasileña, tiene un papel bien relevante en la novela. Entonces, eso lo conté como más pintoresco, más novelesco. Entonces, por supuesto, me informé al respecto, la Wikipedia sirve mucho para escribir novelas, y la hice con una nave brasileña, una tripulación mayoritariamente brasileña, afro-brasileña, y así se fue dando. ¿Te fijas? Es interesante cómo se da estas relaciones interpersonales con esta nueva generación que está en esta nave, porque no son terrícolas, porque no han vivido en ella, porque no la conocen, porque no sabe, porque es como si dice, uno no ha vivido la historia, solamente la ha leído en libros o la tecnología que tengan en la época en la que viven, pero ellos han vivido, en el fondo es también yo creo, esto ya es una opinión absolutamente personal, como esta es la ciencia ficción como el vehículo motor para contar otras historias, en el fondo. No sé, como que esa idea tomó fuerza después de la pandemia. En el fondo, hablar de cualquier catástrofe política, de salubridad, y en el fondo ponerle un poco de ciencia ficción como para darle un poco más de ritmo a la historia. Claro, sí, tú tienes razón. O sea, la ciencia ficción es simplemente el medio, el vehículo para hacer tramas, para interaccionar personas y en un ambiente distinto, en un escenario distinto. Eh, Solo nomás que la ciencia ficción, como el nombre lo dice, tiene ciencia. Entonces, pues yo podría mandarlo por magia, por ejemplo, a otro planeta, sin explicar cómo funciona la magia. En cambio, la ciencia ficción eh, hay que dejar, por lo menos intentarlo, darle un trasfondo más racional a la cosa. Pues si usted fija, en la historia aparecen personajes fantásticos también, que son propios de la literatura fantástica de terror más que de la ciencia. Pero también yo intento racionalizarlos.
¿Te fijas? Se presentarlos no como seres, no como seres fantásticos, no como seres divinos ni demoníacos, simplemente de otra manera, tratando de explicarlos también. ¿Y cómo fue darles el tono también con el tema de la religión, con el candomblé? Pero y también, en el fondo, porque esta historia, como si lo vemos, si lo simplificamos un poco, yo sé que es difícil simplificar una historia como esta, pero también es un libro, como lo dije al inicio de este podcast, es como una gran arca de Noé del fin del mundo, o en su defecto, es el pueblo judío comandados por Moisés en busca de la tierra prometida que les dijo Dios. Fíjate que también se podría hacer, no me había caído esa analogía, no lo había pensado así. Tú has escuchado seguramente que hay un libro distinto por cada persona que lee el libro. O sea, el autor puede tener una intención, pero el lector puede darle otra. Yo no lo había pensado de esa manera, perfecto, pero sí, claro, podría ser un arca de Noé, podría ser, a ver, hay un Noé, de hecho, entre comillas, eh, podría perfectamente ser. ¿Por qué religión? Porque me fascina la religión. Yo no soy religioso para nada, te digo, yo soy sumamente racional, pero me gusta el fenómeno de la religión. O sea, me gusta tratar de entender por qué la gente lo asume. Porque para mí, por lo menos, muchas de las religiones son una manera de dirigir a la gente, de hacerla hacer lo que uno quiere y de ganar plata con la gente también. Sí, que vamos a hacer una cosa por otra. Pero como fenómeno social, la religión realmente me llama la atención, me interesa. Por eso también la usé en esto. ¿Y cómo es construir una historia de este tipo? ¿Es simplemente la Wikipedia? ¿Es simplemente echar a volar la afición por la ciencia ficción tanto que tiene usted como el cine o en otros libros? No, la Wikipedia te da nada más que el fondo, si tú preguntando. Si tú, por ejemplo, mencionaste hace poco la vela lumínica, por ejemplo, como método de propulsión de la nave. ¿Ah? Eh, eso está como, no existe todavía, pero está como uno de los propósitos encontrados en la ciencia ficción. Hay gente que se ha imaginado una cosa así, y a mí me pareció muy bien. Es como un fondo. Yo no sé si eventualmente irá a usarse una cosa así, probablemente sí, porque tiene cierta base, pero así van marchando las cosas. Pero a ver, cuando yo, por lo menos, voy a solamente de la experiencia personal, cuando escribo una historia, tengo un principio y tengo un fin, pero lo del medio va fluyendo. Usualmente se me va ocurriendo a medida que lo voy escribiendo. Se tiene poca revisión las historias mías, poca revisión, poca corrección. La corrección es más bien de forma que de fondo, porque la novela que he publicado y que, por supuesto, los editores de la editorial las han corregido, pero lo que corrige más que nada puede ser errores de palabra, uso demasiado de adverbios, por ejemplo, pero el fondo rara vez lo corrigen, porque me nace así y así lo voy haciendo. O sea, como que saben escribiendo solas las historias que hacen. Y estas historias, como el escritor, existen estos momentos, menciona como ya tiene más o menos fijo el principio y el final. Ya es rellenar o alargar o acortar, o en lo que está en el medio. En algún momento siente como que la historia se fue por otro punto, en otro camino, en ese trabajo de que el personaje, por ejemplo. Ocurre que Yo siempre creo que el trabajo en la creación de los personajes a escritores como que el personaje X como que se le fue por otro lado, pero en un lado que está como acorde a la misma historia en el fondo. no lo podría decir, no, yo creo que en mi caso no. Como te digo, si tengo el principio, tengo el final pensados. Eh, no, el personaje va a seguir la vida que... Lo que sí puede suceder es que en el camino se me ocurre alguna cosa anexa, por ejemplo, que me caiga una idea. Puede ser. Mira, te voy a dar un referente, que es lo que a mí me gusta hacer. Eh,
Mi referente no es literario, mi referente es cinematográfico. Por ejemplo, a mí me gusta cómo Quentin Tarantino hace la historia. En la película de Tarantino, tú tienes el punto de vista de uno de los personajes y que sucede la historia se ve en pantalla y tú después tú ves la historia visto desde el punto de vista de otro personaje. ¿Te acuerdas de Tiempo Violento, por ejemplo? De Tarantino, ¿te fijas? Entonces, esa idea me gusta, de mostrar las historias por un punto de vista y después de otro punto de vista de otro de los protagonistas, para ir formando, que al final se ensamblan y se forma el cuadro completo. Por ejemplo, en el libro del que estamos hablando, te fijas que hay el protagonista, digamos, que están empezando el libro, está leyendo el diario de vida de uno de los primeros, 150 años después de los primeros que empezaron el viaje. Entonces ahí tú estás viendo dos puntos de vista, del principio y del fin del viaje, para formarse una idea. Y ese es el modo que a mí me gusta. Conversamos con Roberto Sangüesa, autor de Nova Esperanza, editado por Pan Editorial. Bueno, también decir, ¿qué podemos decir de nuestro invitado? Roberto Sangüesa nació en Talcahuano, Chile, en 1951. Es odontólogo de profesión, ganador del premio UPC España en 2 ocasiones, en 2009 con BIS y en 2014 con El Año del Gato. Ha publicado cuentos en la revista argentina Axón. En 2015 ganó el concurso de cuentos cortos del Club de Ciencia Ficción en Ciudad de México con En la Torre. Ha publicado 2 novelas en Chile y ha participado en diferentes antologías de ciencia ficción. ¿Qué hace que un odontólogo se enrede con las letras y más con la ciencia ficción? Mira, yo creo que va bien al revés. Yo soy un lector de siempre y empecé con la profesión después de los 20 y tantos. Sí, un lector de siempre. Desde pequeño leía cómics, de los cómics pasé a las novelas cortas de bolsillo de la editorial Bruguera, no sé si alguna vez la viste, los bolsilibros Bruguera, y de ahí ya pasé a libros más largos. Cuando yo era chico, como no tenía tanta plata para comprar libros, me hice asiduo de la biblioteca municipal en Talcahuano. De ahí leí Alejandro Dumas, todos los clásicos. Y después ya cuando pude adquirir libros míos, me dediqué a la ciencia ficción que me gustó de siempre. Y si a eso tú lo sumas que después ya en la enseñanza media fui alumno de intercambio en Estados Unidos por un año, eso me dio dominio del idioma inglés, y empecé a leer libros de ciencia ficción en inglés, ahí descubrí a los pesos pesados, Isaac Asimov, Ray Bradbury, y de hecho existía en los años 90 la revista de ciencia ficción de Isaac Asimov, que se publicaba, creo que aún se publica mensualmente, que recogían los cuentos de muchos autores famosos en Estados Unidos. Y tenía una sección de cartas de los lectores. Y yo a esa altura ya yo estaba recibido de odontólogo, estaba con mi familia, imagínate, empecé a escribir sumamente tarde. Y esta gente de los rechazados por la revista de Isaac Asimov, los contrariados, no aceptados, hicieron una revista en línea, que todavía existe todo esto, se llama Bewildering Stories. Y en esta revista en línea, ellos publicaban los cuentos que no habían sido aceptados en la red. Y ahí yo era lector hasta ese momento, me dije, ¿y qué tal si yo lo intento también? Tenía buena historia dando vueltas en la cabeza, así que le mandé un cuento a la revista esta, Bewildering Stories, en inglés, la revista norteamericana, y les gustó, me la publicaron, y así empecé a escribir cuentos en la revista en línea, Bewildering Stories, y me lo publicaron, me lo encontraron bueno, me incentivaban, que no más. Pero empecé a escribir a los 53 años. Imagínate. No, y alta aventura, porque después de haber ganado no una, sino 2 veces el UPC, premio del cual yo primera vez escuché porque Jorge Baradit se lo ganó. Bueno, ahí voy, fíjate. Entonces, estando escribiendo en The Wilderness Stories, apareció otro chileno que se descubrió la revista y también presentó un cuentito que se llamaba Omar Vega.
que fue uno de los grandes de la ciencia ficción chilena, también se movió mucho en difundirla, falleció hace un par de años. Y Omar me contactó a mí con otro chileno y ahí me contactó con la comunidad de ciencia ficción en Chile, con el tiempo existía Taucero, se llama. Entonces, Taucero hizo un concurso de cuentos, perdón, de novela corta, curso de novela corta, y yo tomé algunas de las historias que había escrito para Bewildering Stories y armé mi primera novela y la mandé a este concurso. Y justamente el jurado era Jorge Baray. Y yo no gané premio en esa oportunidad, no primer premio, pero sí un premio de consuelo. Entonces fui a Santiago a recibir mi primecito, mi diplomita, y Jorge Baray me lo entregó. Entonces ahí yo me enteré que él había ganado este premio, el UPC de Barcelona, que es un premio grande en el ámbito de la, o era por lo menos en el ámbito de la ciencia ficción, en el año 2006. Ahí me enteré de la existencia de este premio, lo busqué en internet, vi de qué se trataba, y dije, bueno, y se me tiró al carril. Así que también como... ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Así que justamente yo, la primera novela que presenté al concurso de Taucero en Santiago, que se llamaba El Año del Gato, me acuerdo, que la había tomado de cuentos escritos en Bewildering Stories, tomé otros cuentos y ahí armé Bis. Y esa transcurría en Chile, fíjate. Y no solamente transcurría en Chile, sino que además él hablaba bastante en español chileno. Y me doy cuenta después porque, bueno, yo la envié a Barcelona el año 2009 y para mi gran sorpresa ganó el premio. Eran 6.000 euros, si no era menor el premio. Eran 6.000 euros y llegaban hartos tiburones grandes en la ciencia ficción porque el premio José recibía historias en español, en inglés, en francés y en catalán. Así que llegaban grandes, por ejemplo, del ámbito norteamericano llegaban varios que se lo han ganado. Y para mi gran sorpresa me lo gané yo. Así que como el premio era tan bueno, partimos con mi señora, fuimos a Barcelona, pasamos por Madrid, pasamos por París, y después nos volvimos con el premio. Y Miquel Barceló, que era el dirigente de este premio en Barcelona, conversamos con él, fue muy amable, nos paseó, me dijo que realmente lo que le había llamado la atención, entre otras cosas de la historia, era que usaba un español chileno, que le da el toque. A lo mejor como ellos son catalanes y tan propio de su idiosincrasia, aparte de la castellana, digamos, eso le llamó la atención, pero hasta donde tengo entendido fue unánime, el jurado declaró el premio. Así que nos volvemos ya a Chile con nuestro premiecito ahí ocupado y después el año siguiente ya hubo la Crisis Económica Española en 2010 y ya se acabó el premio UPC con un premio grande como venía, pero se retomó el año 2012 ¿ya? Y como yo estaba, y se hizo bianual, 2012 y 2014, antes era todos los años. Como yo ya estaba en sintonía con ellos, Miquel Barceló me mandó la base del concurso, por si yo quería participar para el 2014. Y la primera vez el concurso había que mandar impresa la novela. Imagínate una novela de 100 páginas, porque era por lo menos mandarla en 2 copias a Barcelona, salía como 30.000 pesos de la época el enviarla por correo. Y para el 2014 ya la internet estaba bastante más desarrollada. Entonces yo mismo le contacté a Miquel Barceló. Oye, le digo, pero si, ¿por qué están pidiendo que los envíen impreso todavía los manuscritos, siendo que otros concursos se les envía digital? Por eso ustedes están penando mucha gente que no va a querer gastar tanto plata, ahora que no hay tanto premio tampoco. Entonces, Miquel me contó toda la razón, me dijo, a partir de ahora vamos a hacerlo digital. Así como ya era digital, envié la misma novela que había ganado, había salido con mención rosa acá en el Taucero en Chile, que todavía está inédita porque nunca se publicó, la envié a Barcelona y ganó el premio en 2014. Este fue el segundo premio. Pero ese fue por honores, no hubo premio en plata de por medio. Y después de eso estoy integrado en la comunidad acá en Chile. ¿Cómo es dar, y cómo es? Quizá uno lo ve desde fuera como la ciencia ficción como una cosa más de nicho, sobre todo en Chile, que ya de por sí el mercado literario es pequeñito, y más quienes escriben de ciencia ficción.
¿Cómo se ve desde dentro? ¿Es como, es bien de nicho o es una mayoría silenciosa? No me atrevo a asegurarlo, yo me inclinaría por más bien de nicho, fíjate. Pero sin embargo hay hartas editoriales nuevas, pequeñas, todas con PAN. PAN no es una tremenda editorial, pero han sido muy amables en publicar mi libro. Hay hartas editoriales con harto libros que se han publicado. Como son tantos, digo yo, he leído muy poco, no te puedo hablar de calidad, pero de números sí, y hay harto. Lo que me da la impresión de que el mercado puede ser grande también, o sea, harta gente interesada en el tema. Pero no te podría dar un dato fidedigno, un dato duro, no tengo esa información. Bueno, volviendo al libro, sobre todo tomar la ciencia ficción como aquello que, claro, aquello que no hemos vivido todavía, como, claro, ciencia ficción o como yo lo llamo ciencia, a esta altura, después de la pandemia del COVID, ¿cómo es jugar con esto, con lo que, no, con lo que hoy estamos viviendo, con estas crisis mundiales, guerras, donde las grandes potencias mundiales se declaran la guerra mutuamente, donde cualquiera de los dos es cosa que apriete el botón y liberen una bomba y aquí explote y aquí fue todo? ¿Cómo es jugar cómo es buscar, o quizás no es necesario buscar porque el tema está ahí? Es como, aquí hay algo donde podemos decir, podemos pescar a este grupo de gente, nos vamos a ir a los confines del universo a buscar algo parecido, quizás a lo mejor parecido a la Tierra en el fondo establecerse y en el fondo también crear la aventura en esta nave con las generaciones que han ido creciendo y sabiendo que están buscando algo, están buscando dónde establecerse. bueno, sí, pues sí, sí. En el fondo todo esto es una analogía, hablar de lo que es real, pero en términos un poco más imaginativos. Es, es difícil sacarse la realidad y lo que hacemos más bien disfrazarla, ponerla de otra manera. Por ejemplo, tengo otra novela inédita que es una ucronía en que el mundo está dividido en la América Católica, de México hasta Chile, la protestante de los Estados Unidos y la Europa islámica. El Islam ha conquistado Europa y están las tres potencias. Y es la historia de un joven que es reclutado porque lo, a la curia católica y parte como en el seminario hasta que llega a papa. Pero en la ucronía, en la teocracia, el papa es un jefe de Estado real, no como ahora, que más bien un Estado más bien ficticio. Entonces, es el encuentro también de un futuro, espero que no sea así, pero que pudiera ser, ¿verdad? Por ejemplo, porque hay estados teocráticos y hay nuevos líderes que también, yo no sé si será muy religioso, pero se sirven de la religión, por ejemplo, como Donald Trump, la parte más conservadora de la gente, como Milei en Argentina. ¿Fíjate? Entonces, en una de esas llegamos a un encuentro así de basándose en la religión, imponemos por la fuerza, como lo hace lo islámico. Ucronías como por ejemplo El hombre en el castillo, de Philip K. Dick, que dividen Estados Unidos como el lado nazi, el lado chino y esta Exacto. parte del medio que son neutrales. Exacto. Claro, en esta otra cronía son estos tres estados regidos por distintas religiones. ¿Cómo ve la ciencia ficción desde, bueno, obviamente el punto de vista suyo, lo que se ha escrito desde Chile, o por lo menos desde la región, y lo que ha leído, obviamente? Sí, acá, bueno, acá en Chile Hugo Correa, que es como fue el que sentó las bases de esto. Pero sabías tú, por ejemplo, pero había otra gente que no han sido tan conocidas. Sin ir más lejos, por ejemplo,
yo soy oriundo de Talcahuano, estudié en la Universidad de Conce. Hay una escritora que es de Talcahuano que se llama Hilda Cádiz, que falleció en 2000. O, y ella también hizo ciencia ficción y se está como descubriendo retroactivamente. Que la verdad es que ella escribió harta ciencia ficción, fue una de las pioneras. Tenemos también a Elena Dunate, por ejemplo, que también escribe mucha ciencia ficción. Aquí, ahora, en el día de hoy, por ejemplo, hay gente que se está destacando en la ciencia ficción. Por ejemplo, tenemos a Rodrigo Jury, que, que ha sido publicado en Estados Unidos en la revista Clarkesworth, con un libro, con un cuento, es un cuento largo, que se llama Una en un billón. Y hay otro chileno, por ejemplo, que es el Leo Espinosa. Él es médico, es dermatólogo, y ha sido publicado en China. Sí, Ah, sí, sí. Ujú. sí que hay gente en Chile que se está moviendo, gente que se ha movido. No son, por supuesto, todos tan conocidos, pero, bueno, Baraí también, por supuesto, Jorge Baraí, ganó el premio en 2006, el premio PC, y él ha publicado bastante, aunque este último tiempo se está dedicando más a la historia, como él ve la historia, y volvió a la fantasía con la Virgen de la Patagonia. Eh, la ciencia ficción se está moviendo a nivel mundial. Por ejemplo, hay muchas mujeres escritoras en este momento. El New York Times publica mensualmente una lista de libros más vendidos en Estados Unidos y la mayoría son mujeres. El otro día, por ejemplo, que yo lo veo todos los meses, el otro día fue una lista que era completamente mujer, o sea, ellas están marchando. O uno de los libros más vendidos, por ejemplo, en este momento es Rebecca Yarros, que con su serie de fantasía que se llama Fourth Wing, la cuarta ala, donde ella muestra un mundo en que los dragones se usan como nosotros usamos los aviones. Es fantasía, no es ciencia ficción. Pero eso, hay todo un público para eso, todo un público. Dentro de la ciencia ficción mundial, por ejemplo, también los chinos están destacando bastante. Cixin Liu, con el problema de nuestros cuerpos, tienes que haber escuchado hablar de él. Fue Claro. recientemente traducido al inglés y se ha hecho series también. Hay una serie china y hay una serie norteamericana de esta historia de Cixin Liu. Pero yo diría que lo que fue en un principio netamente norteamericano ya es mundial. Ya es mundial. Y qué bueno que sea así. Son otros puntos de vista. Roberto, y en los minutos que nos quedan de esta conversación, eh, las sensaciones del creador, o sea, ¿qué sensación le deja Nova Esperanza ya con circulación en librerías? ¿Qué sensación? O también, si le ha llegado feedback lector. Bueno, a ver, hay editoriales grandes, como Editorial Planeta, por ejemplo, Minotauro también es una editorial grande, y ellos se preocupan mucho de publicitar el producto, de tenerlo en los más diversos medios, pero la realidad de la editorial más pequeña, como PAN en este caso, por ejemplo, es que ellos, sin embargo, están haciendo un bastante buen trabajo en difundir. Este mismo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, es el esfuerzo de la persona que está a cargo de la difusión del libro, que es Mariana Hales, que ha hecho un muy buen trabajo. Eh, pero de aquí está recién empezando. O sea, no te podría hablar de cifras en este momento porque la verdad es que todavía no tenemos cifras. No sé en qué librería está, todavía está recién empezando a salir. Está recién en etapa de difusión. Espero que vaya bien. Espero que si un nicho de la ciencia ficción está bueno, mucha gente lo lea. No es la intención mía, que no vivo de la literatura, de ganar
plata con esto. Si la idea es que ojalá lo lea harta gente, porque me gusta que mi historia se lea. Pero yo, no sé, yo creo que en Chile son pocos los escritores que viven de lo que escriben. Francisco Ortega, por ejemplo, vende bastante lo que hace. El mismo Boradís también. Pero son pocos. La gran mayoría no tenemos ese resultado. ¿Y qué sensación le deja personalmente Nueva Esperanza? Gente que las personas que lo han leído me han hecho buenos comentarios. Como tú mismo dices, de repente el lector ve lo que uno no ve, eh, que es muy interesante. Me han comentado que se lee bien, que se lee fácil, que la trama atrapa. Y bueno, sí, espero que así sea y que realmente la gente, que es lo que yo me gusta, me encanta, que es lo que sería mi intención, que quien lo lea lo disfrute. Y con eso me declaro conforme. Ahora sí, en los minutos que nos quedan, Roberto, quiero darle las gracias por el tiempo, esta conversación con el podcast. Esta Nueva Esperanza, uno es parte de esta tripulación, uno ve los dilemas de cada uno de ellos, y sobre todo, uno los entiende, quizás no se pone en los zapatos de uno que es terrícola, pero estos personajes no han vivido eso, no han sabido lo que es lo real, pero también el rescate a la historia humana. Porque, claro, lo dijimos como al comienzo de este podcast. La ciencia ficción es un vehículo, y el vehículo para contar muy buenas historias, muy buenas historias y quizás, claro, muy buenas historias, algunas quizás tanto peliagudas, pero también es el vehículo propiamente tal para un libro rápido, que es realmente, el libro como tal es un vehículo. Esta Nueva Esperanza, uno lo ve, uno lo siente, uno lo ve demasiado cercano, como por cómo se están llevando los tiempos de hoy. Eh, pero también y como le digo, es para todo lector. O sea, para ti que no lees ciencia ficción, probablemente que nos está viendo o nos verá o nos escuchará, no eres un ávido lector de ciencia ficción, pero tienes una muy buena historia con aventura, con humanidad, con ese toque de ciencia ficción latinoamericana, pero con un toque más cercano a nuestro lado del mapa, sino más allá de los gringos. Y reiterarle nuevamente a Roberto el gran agradecimiento por su tiempo, y estos minutos finales son suyos para que diga lo que guste respecto del libro, de lo que quiera. No, simplemente dar las gracias y esperar que quien lo lea lo disfrute. Y no más que eso. Y gracias por tu tiempo, gracias por todo. Roberto Songüesa, autor de Nueva Esperanza, editado por Pan Editorial en conversación con los traficantes de cultura. Estimado Roberto, gracias. Gracias a ti. A quienes nos están viendo y escuchando, gracias por estar ahí. Adiós.